Buenos días, mi nombre es Samantha Montserrat Lemus López, formo parte del Centro Universitario de la Costa en la licenciatura de Médico Cirujano Partero y el día de hoy les voy a hablar del tema de COVID, vacunas y cirugía. Empezando porque es bien. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus llegan a experimentar una enfermedad respiratoria que puede ir de leve, como lo es el resfriado común, hasta enfermedades más graves que llegan a requerir tratamientos especiales. En cuanto a las vías de transmisión del virus, vamos a encontrar que este se va a transmitir principalmente por el contacto cercano entre persona y persona. Esto a través de las gotitas respiratorias o los aerosoles producidas al momento de toser, de estornudar o de hablar. Y estas gotitas van a provocar infecciones al momento de ser inhaladas o depositadas en las membranas mucosas. Otra manera menos frecuente de contagio es a través del contacto con superficies contaminadas. En cuanto a la fisiopatología, en su fase 1 vamos a encontrar que el virus de SARS-CoV-2 va a ingresar generalmente por la vía respiratoria y va a llegar al alveolo pulmonar, esto por ventilación. Y la infección y replicación viral va a generar una secreción de citocinas y quimiosinas a través de las células endoteliales e inmunes, provocando así un incremento de permeabilidad vascular e infiltración inflamatoria que va a dar consigo lugar a la aparición de fiebre, mialgia, astenia y tos, siendo estos los primeros síntomas de la enfermedad. En cuanto a la fase 2A, vamos a encontrar que cuando no se logra contener la infección, se va a producir una consolidación alveolar que va a comprometer el intercambio gaseoso e incrementar sustancialmente los mediadores inflamatorios, dando lugar a la liberación masiva de citocinas al torrente sanguíneo, algo conocido como una tormenta de citocinas. En cuanto a la fase 2B y a la fase 3, vamos a encontrar que la activación del endotelio vascular por respuesta sistémica a la infección viral va a activar una cascada de coagulación que va a provocar consigo la formación de microtrombos, tanto en el torrente sanguíneo venoso como en el arterial, y esto va a dar consigo una afectación en la mayoría de los órganos, principalmente el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones, con la consecuente alteración en sus funciones, provocando así una falla orgánica múltiple que llega a un desenlace mortal en más del 50% de los casos. Es importante mencionar que esta alta mortalidad depende de factores predisponentes, como son la edad avanzada, comorbilidades subyacentes, tales como la hipertensión, una diabetes no controlada, enfermedades coronarias, pulmonares y neoplasias malignas. En cuanto a las vacunas, vamos a encontrar que cada vacuna contra COVID hace que el sistema inmunitario desarrolle anticuerpos para combatir la enfermedad. Las vacunas van a utilizar una versión inofensiva de una estructura con forma de espícula en la superficie del virus de COVID, llamada proteína S. Y a pesar de que existen muchas maneras de desarrollar vacunas contra este virus, las más utilizadas se desarrollaron a partir de la vacuna de ARNM y vacuna del vector viral. La primera, la vacuna
usa ARNM genéticamente modificado. Esto para brindar a las células instrucciones sobre cómo producir la proteína de la espícula que se encuentra en la superficie del virus de COVID-19. Después de la vacunación, las células musculares van a comenzar a producir las partes de la proteína de la espícula y a ubicarlas en la superficie de la célula. Esto hace que el organismo produzca anticuerpos y si más tarde llega a haber una infección por el virus de COVID, estos anticuerpos van a combatirlo. Por mencionar algunas vacunas que se han desarrollado a partir de este método, podemos encontrar a Pfizer y a Moderna. En cuanto a la vacuna de vector viral, vamos a encontrar que ese tipo de vacuna, el material genético del virus de COVID se va a colocar en una versión modificada de un virus diferente. De ahí el vector viral. Y cuando el vector viral ingresa a las células, va a integrar el material genético del virus de COVID que va a brindar instrucciones a las células para hacer copias de protección de la espícula. Y una vez que las células presentan las proteínas de la espícula en la superficie, el sistema inmunitario va a responder mediante la creación de anticuerpos y glóbulos blancos de defensa. Y por mencionar algunas vacunas que se han desarrollado bajo este método, vamos a encontrar la vacuna de Johnson & Johnson y AstraZeneca. Bien, el ingreso de la célula blanco se va a producir por medio de la interacción entre una proteína que posee el virus en la superficie, que vendría siendo la proteína S, y una proteína que se va a encontrar normalmente en las células blancos, pero del hospedador, como en este caso sería el receptor AC2. Por su parte, cuando un organismo es atacado por algún patógeno, por ejemplo, en este caso, el virus por COVID, el sistema inmune va a censar una agregación por medio de un tipo especializado de células denominados presentadores de antígeno. Estas células son encargadas de activar la respuesta inmune innata y activar la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos T helpers van a ser los encargados de coordinar la respuesta inmune adaptativa y esta culmina en la protección de células especializadas en la destrucción de células infectadas por el virus, lo que vendría siendo la respuesta inmune celular, y la producción de anticuerpos capaces de neutralizar el virus o respuesta inmune humoral. La respuesta orquestada de todos estos componentes inmunes logra contener las infecciones en la mayoría de los casos. Sin embargo, en ocasiones se llegan a presentar efectos adversos por la administración de la vacuna. Estos incluyen principalmente una disfunción de la coagulación, como lo es la trombocitopenia, o enfermedades del corazón como la miocarditis, enfermedades inmunitarias, tales como reacciones alérgicas, hepatitis autoinmune y enfermedades tiroideas autoinmunes, enfermedades del sistema nervioso, como lo es la parálisis facial y trastornos neurológicos funcionales, y enfermedades del sistema linfático, entre otros. Ahora pasando a COVID y cirugía, vamos a encontrar que fue necesario una reestructuración de los servicios quirúrgicos, esto para permitir una redistribución de recursos. Resultó necesario reducir la cantidad del personal al mínimo, esto por seguridad, además de que sus funciones fueron definidas de manera más clara. Y la priorización fue el objetivo principal, esto para mantener la capacidad quirúrgica de emergencia. Aquí podemos ver el sistema de priorización del Sistema Nacional de Salud que consiste en 4 niveles.
Empezando por el nivel 1A, hace mención a aquellas cirugías de emergencia que deben de realizarse dentro de las 24 horas. El nivel 1B es urgente, operaciones necesarias con 72 horas. Nivel 2, cirugía que se puede aplazar hasta 4 semanas. Nivel 3, cirugía que se puede retrasar hasta 3 meses. Y nivel 4, cirugía que puede retrasarse más de 3 meses. Las operaciones van a proceder en función de su nivel de priorización asignado. Esto a menudo junto con reuniones diarias de priorización que permiten discusiones sobre múltiples especialidades para garantizar un orden de casos acordado. En el área preoperatoria vamos a encontrar que todos los pacientes son evaluados mediante un cuestionario y controles de temperatura. Esto para identificar el riesgo de COVID-19 antes de la cirugía. Las preguntas determinan la presencia de síntomas, antecedentes de exposición, estado de aislamiento, la temperatura actual y presencia de factores de alto riesgo, así como características vulnerables que pueda poseer el paciente, como lo es la edad o enfermedades no tratadas. Mencionar que el estándar de oro para la prueba de COVID es la PCR con hisopofaringio para detectar el ARN viral. Antes de pasar a la fase intraoperatoria, es importante que el personal de salud tenga la protección individual adecuada para poder llevar a cabo el procedimiento. Este equipo de protección va a consistir en una bata de manga larga que sea impermeable, en una mascarilla tipo N95, ya que la mascarilla quirúrgica convencional no ofrece protección si existen aerosoles. En condiciones ideales, se va a preferir el uso de mascarillas sin válvulas, ya que las mascarillas con válvulas no protegen al paciente de nuestros microorganismos. También un cubrebocas de triple capa y equipo de protección ocular que esté bien ajustado, esto para evitar el riesgo de contaminación por aerosoles. El tipo de protección ocular que se recomienda van a ser gafas de protección tipo goggles. Y también se sugiere el uso de pantallas de cobertura facial completa o la careta, ya que el uso de careta va a proteger contra el riesgo de salpicaduras de fluidos, tales como la sangre, vómitos u otros líquidos biológicos. De igual manera, el uso de guantes de nitrilo largos y el gorro, siendo que en condiciones ideales, todo el personal con cabello largo se lo debe de recoger y sujetar adecuadamente, esto con el objetivo de facilitar la colocación del equipo de protección y reducir las molestias durante el proceso. Un segundo gorro quirúrgico que sea desechable y un calzado que sea exclusivo para el área o actividad. El calzado deberá de ser cerrado y sin perforaciones. En cuanto a la mano de obra quirúrgica, los objetivos principales son minimizar la exposición del personal quirúrgico, por lo que la cantidad de personal se reduce al mínimo por seguridad y sus funciones se definen más claramente. Y a medida que al personal se le asigna una sección específica de quirófano, va a existir una mayor segregación del personal y una menor interacción. Ya entrando en el área intraoperatoria, se va a recomendar limitar al máximo el número de profesionales que se encuentran en el interior del quirófano y sus movimientos, esto para reducir el riesgo de contaminación. También se deberá de utilizar todo el material desechable que sea posible y mantener cerradas las puertas del quirófano, salvo aquellas que se utilizan para la circulación del personal, de los pacientes y del instrumental. Se deberá de minimizar además el uso de instrumentos cortantes y punzantes y las manipulaciones se deberán de realizar con instrumental, nunca con las manos.
Se utilizan órdenes verbales para el recambio de instrumentos, evitando el paso entre mano y mano, y por el contrario, utilizando una bandeja. Además, se deberá de colocar el material punzante en el contenedor correspondiente al momento de finalizar. En la fase postoperatoria, se recomienda trasladar al paciente al área de aislamiento de recuperación con las mismas medidas iniciales. Se deberá de desechar toda la medicación y dispositivos de las bandejas de medicación e intubación que no hayan sido utilizados y realizar una limpieza exhaustiva del quirófano de mínimo 1 hora entre cada procedimiento, llevando a cabo descontaminación de todas las superficies, incluidas además pantallas, cables, monitores, maquinaria y anestesia. Hacer una vaporización con agua oxigenada para descontaminar el quirófano y ajustar la prescripción postoperatoria a las necesidades del paciente, aplicando a los protocolos del tratamiento. Para poder llevar a cabo una cirugía segura ante el riesgo de COVID, es importante el manejo de pacientes con pruebas positivas. Aquellos pacientes que sean electivos deben de realizar una PCR 72 horas antes de la cirugía, y aquellas pruebas que resulten positivas deberán de tener un retraso operatorio de al menos 3 semanas en aquellas cirugías que sean críticas y 7 semanas en aquellas cirugías de tipo no crítico. Aquellos que después del aislamiento continúan sintomáticos deben de tomar decisiones individualizadas entre el personal quirúrgico, los cirujanos y el anestesista. Aquellos pacientes quirúrgicos que por otro lado resulta de emergencia su intervención deben de ser evaluados con pruebas rápidas, a la vez que se realizan también pruebas de PCR simultáneas para validar estos resultados. El aislamiento preoperatorio es un factor importante que resulta de bajo costo y de fácil implementación. Se recomienda el autoaislamiento preoperatorio durante 2 semanas para todas aquellas cirugías electivas de alto riesgo, como por ejemplo las resecciones de cáncer, en donde las implicaciones de la infección perioperatoria por COVID son significativamente mayores. Para todas las demás cirugías que no resulten de alto riesgo, 72 horas de aislamiento después de la prueba negativa pueden ser más que suficientes. Se sugiere además contar con caminos libres de COVID o con presencia mínimo de COVID. Esto generalmente significa tener un hospital separado o una sala o quirófanos separados para todos los pacientes de cirugía electiva. Esto reduce consigo el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con ninguna vía definida. Es importante señalar que el uso de dichas vías no conduce a la eliminación de la morbilidad y la mortalidad por COVID, pero los datos han sugerido que la mortalidad es menor cuando se utilizan estas vías. La vacunación también resulta un factor importante, ya que su aplicación reduce tanto la incidencia como la gravedad de la infección por SARS-CoV-2, incluidas sus variantes actuales. Debe de recomendarse para todos los pacientes sometidos a cirugía electiva que pueden esperar, y para aquellos pacientes quirúrgicos deben de identificarse como una prioridad para la vacunación, sobre todo en aquellos entornos en donde los recursos resultan limitados ante la disponibilidad baja de vacunas. El consentimiento para la cirugía. Es importante mencionar el riesgo y las consecuencias de COVID-19 perioperatoriamente, que estas van a llegar a variar según la naturaleza de la cirugía,
las características del paciente y la carga pandémica que se encuentre en ese momento en la comunidad. Sin embargo, los pacientes deben de conocer las mejores estimaciones posibles que existen sobre la morbilidad y mortalidad específicas antes de la cirugía. A medida que los investigadores continúan investigando el COVID y las vacunas que se han creado, los resultados de estos estudios pueden indicar la necesidad de un enfoque continuo de la investigación. Es posible que se deba proporcionar recursos regulares durante los próximos años y se requerirá una investigación continua para garantizar la administración de las vacunas más efectivas a intervalos apropiados. Debemos comprender completamente cómo nos protegen mejor los diferentes regímenes de vacunas para ver qué funciona bien ahora y qué funcionará mejor a largo plazo. A medida que se aprueba el uso de más vacunas, nuestro enfoque puede volverse más preciso.